El día de hoy, Señor, te damos las gracias, Señor. El día de hoy venimos a agradecerte. Estamos el día de hoy agradeciéndote, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, en cada tiempo, en cada temporada, en cada momento. Mi Dios amado, Espíritu de Dios, te damos las gracias por tu respaldo, te damos las gracias por tu dirección, te damos las gracias, mi Dios amado, porque sin ti nosotros, quién sabe qué hubiera sucedido, quién sabe qué hubiera pasado. El día de hoy te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la exaltación. Espíritu Santo, eres bienvenido el día de hoy, Espíritu de Dios. Llena este lugar, llénanos con tu presencia, llena a cada persona que se encuentra el día de hoy buscando de ti, mi Dios amado. Tu palabra me enseña que todo aquel que te busca te halla, te encuentra. Señor, que cada persona que el día de hoy, mi Dios amado, se haya levantado con el corazón decidido a buscarte, mi Dios amado, sé tú recompensándolo con tu presencia, sé tú recompensándolo con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes. Espíritu de Dios, sé tú con nosotros en todo momento, Espíritu Santo. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde quiera que usted esté, en señal de rendimiento, en señal de rendición, y empieza a adorarle ahí a Dios con sus propias palabras? Si usted no conoce esta adoración, empiece a adorarle ahí con sus propias palabras, empieza a decirle quién es el Espíritu de Dios, quién es Dios para usted, quién es Jesús para usted. Purifica. Rebosar de ti. Señor, te anhelamos, te exaltamos el día de hoy. Espíritu de Dios, eres bienvenido el día de hoy. Padre, te amo. Sigue adorándole ahí a Dios. Adórale con tus propias palabras, adóralo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No hay nadie nada más que tú ahí en tu casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el día de hoy te exaltamos. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú te manifiestes, Señor, en este país. Te manifiestes en este país, Señor, y que des la apertura para que nuestras autoridades reconozcan la importancia que tenemos que darte a ti en esos tiempos. Que nuestras autoridades reconozcan la importancia que tenemos que darte a ti en esos tiempos. Que las autoridades reconozcan que se necesita de Dios, se necesita de ti, mi Dios amado. Que las autoridades reconozcan que se necesita gente que esté reunida clamando tu santo nombre, adorando tu santo nombre, para que haya respuesta, para que haya protección, para que haya todo lo que se necesita en esos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Que seas tú abriendo las puertas. Que seas tú abriendo las puertas, que seas tú mostrando, convenciendo a todo aquel que tengas que convencer, mi Dios amado, para que reconozcan, mi Dios amado, que sin ti
no somos nadie, que tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos esta mañana. Hay un pueblo que desea más de ti, hay un pueblo que desea conocer más de ti, hay un pueblo que desea más de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos el día de hoy. Muévete, Padre, muévete, Espíritu de Dios. De tu gloria desciende y reposa el peso de tu gloria desciende y reposa. Padre, te damos toda la exaltación el día de hoy, Espíritu de Dios. Señor, que seas tú hablando el día de hoy, mi Dios amado, y no sea mis emociones. Que seas tú mostrando, enseñando, redarguyendo. Que seas tú limpiando. Tu palabra me enseña, mi Dios amado, que donde está tu espíritu hay libertad. Yo declaro y decreto que en este tiempo, mi Dios amado, tú te muestras con todo lo que nosotros necesitamos ser limpiados. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Dios ahí desde su lugar? Saludos a todos los hermanos que se encuentran aquí con nosotros el día de hoy. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Saludos a todos los hermanos que tienen hambre y sed de Dios. Saludos a todos los hermanos que entienden que las escrituras, que Dios, por medio de las escrituras, es lo que nos va a llevar a nosotros a ser mejores hombres, a ser mejores padres, a ser mejores líderes, a ser mejores empresarios, a ser mejores en todo lo que nosotros necesitamos ser mejores. ¿Qué me dice amén ahí o algo? ¿Qué me dice amén ahí o algo? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de eso quiero enseñarte algo el día de hoy. Vámonos a las escrituras, vamos a nuestras sagradas escrituras, vámonos a nuestra palabra, a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16, y dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con las ofrendas, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y una de las cosas que hemos enseñado, una de las cosas que hemos estado enseñando, una de las cosas que hemos enseñado es que la Pascua, es que Pentecostés, la fiesta de tabernáculo, Pasach, Shavuot y Sukkot en hebreo, son dadas al pueblo de Dios, son dadas al pueblo de Dios. Y cuando habla el pueblo de Dios también nos incluye a nosotros. Son dadas al pueblo de Dios para celebrarles fiestas y son fechas conmemorativas, son fiestas conmemorativas, son fiestas de Dios, no son fiestas de los judíos, no son fiestas de nadie más, que son fiestas conmemorativas, son fechas específicas donde nosotros tenemos que celebrar junto con Dios, celebrarle a Dios y celebrar junto con Dios, porque dice ahí la palabra de Dios, nos da a entender y nos enseña ahí la palabra de Dios, que Dios siempre está ahí presente en todo tiempo cuando Él marca un tiempo para estar ahí. Te doy los ejemplos, las fiestas de Dios, cuando Dios marca en las tres fiestas, en la fiesta de Dios, de estar ahí, Él está ahí. Cuando Dios marca en congregarnos, Él está ahí.
Cuando Dios marca en que leamos, escudriñemos, estudiemos la Biblia, Él está ahí. Entonces, en todo momento nosotros tenemos que entender que esas fiestas son fiestas conmemorativas para Dios. No son para el hombre, no son para el hombre, son para Dios. Y Shavuot, en Shavuot los israelitas llevaban una ofrenda al tabernáculo en aquel tiempo, cuando todavía no se había hecho el templo. La llevaban al tabernáculo y ya cuando se había construido el templo, luego la llevaron al templo. Entonces en Shavuot los israelitas llevaban una ofrenda al tabernáculo y al templo cuando ya se había construido. Y la ofrenda que llevaban era algo comparativo, era algo relacionado, dice ahí la palabra, con lo que Dios se había dado. Miren lo que dice aquí, que estaba prohibido, dice, y no se dice, y ninguno, dice, mira, quiero leértelo, dice, 3 veces en el año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Miren lo que dice todo varón. Era una obligación, era un estatuto perpetuo, era una orden que todo varón tenía que estar 3 veces en el año ahí. Eso no quiere decir que las mujeres y los niños no podían estar. Si en el corazón de las mujeres, en el corazón de toda aquella persona que no fuera varón, quisiera estar en las fiestas, podía estar en las fiestas. Pero dice ahí todo varón, o sea, era una ley, era una obligación, era una orden que todo varón se presentara ahí, y no solamente se presentara, sino también se presentara, dice, y todo varón tuyo desde delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Estaba prohibido presentarse con las manos vacías. Estaba prohibido presentarse, que el varón se presentara con las manos vacías. Era una orden. Nosotros, para poder entender la palabra, para poder comprender la palabra, para poder comprender las escrituras, tenemos que estar muy atentos primeramente con las palabras que nos dicen ahí. También tenemos que tener conocimiento y no pasarnos por alto los puntos y los comas. Dice ahí, en las fiestas solemnes de los tabernáculos, dice punto. Y luego dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Después del punto viene una orden, y ninguno venga con las manos vacías. Y ninguno venga con las manos vacías. Dice, y cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces en aquel tiempo los israelitas se presentaban en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, ya cuando ya estaba construido, se presentaban conforme Dios, con una ofrenda, y la ofrenda, el tamaño de la ofrenda es conforme Dios los había bendecido. En estas fechas de Pasat, en esta fecha de la Pascua, del Pentecostés y del tabernáculo, Dios nos dice que abramos nuestro corazón. Dios nos dice que en las 3 fiestas nos habla y nos dice que abramos nuestro corazón y con la ofrenda que nosotros vamos a traer. Acuérdense perfectamente bien que en aquel tiempo se respetaba mucho eso, porque ellos entendían que la palabra de Dios era algo muy especial que Dios les había dado para poder caminar y para poder habitar en la tierra que Dios les había dado. O sea, que la palabra eran instrucciones, la palabra era, las sagradas escrituras eran instrucciones para poder ser fructífero en todo, para poder ser bendecido en todo, pero también la palabra de Dios había sido dada en aquel tiempo para poder vivir más. Así que imagínense que alguien nos dé algo
le voy a cambiar de la forma en que te lo voy a explicar. Imagínate de que tú estás construyendo un hotel. Imagínate que estás iniciando un negocio. Imagínate que llegues a un lugar, no sé, a alguna escuela, a algún lugar, a alguna ciudad o algo, y ¿qué es lo primero que vas a buscar? ¿Qué es lo primero que necesitas tú? Pues lo que necesitas son las instrucciones para poder salir adelante, las instrucciones que te van a ayudar para poder salir adelante en todo lo que tú vayas a hacer. Imagínate que tú vayas a hacer un negocio, un hotel o lo que sea, una empresa, y te diga, y tengas ahí a alguien y te diga, Gilberto, de esta forma es la que tú tienes que caminar para que te vaya bien. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nosotros nos ahorramos muchísimas cosas. Nos ahorramos muchísimas cosas. Para eso sirve las Sagradas Escrituras. Para eso fueron dadas las instrucciones. Para eso fue dada la palabra de Dios. Para eso fue dada las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Miren lo que dice el 20. Mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ahí le da una introducción al padre a sus hijos. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos que tenemos, y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cada vez que Dios nos pide algo, que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la ley, en el Torah, como usted lo quiera llamar, cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, cumplimos un estatuto, automáticamente estamos asegurando nosotros de que nos vaya bien en cada día. No solamente eso, de que sigamos conservando la vida, Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos ha dado, por medio de su palabra, ¿Qué fue lo que le pidió Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón, pídeme lo que quieras? ¿Qué fue lo primero que le dijo Salomón? Sabiduría. Quiero que me des sabiduría, porque uno de los principios que hay en la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros tenemos que entender algo, que todo lo que Dios nos manda a obedecer, todo lo que Dios nos marca en su palabra por hacer, va a traer un beneficio a nosotros, y siempre nos va a ayudar a que nosotros seamos prósperos, a que todo lo que hagamos nuestras manos prosperen en ese día, y también a que nosotros sigamos conservando la vida. Estamos aquí, y si Dios nos pide algo, pues nosotros lo tenemos que hacer, porque es un instructivo, es una instrucción para poder seguir caminando en este tiempo, para poder seguir caminando en el tiempo que sea, y que nos vaya bien, y que tengamos vida, y que tengamos todo lo que nosotros necesitamos. Miren lo que dice aquí: para entregar esta ofrenda había un protocolo para poder dar el seguimiento a la entrega de la ofrenda de lo que pedía Dios en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Tenía un protocolo. ¿Y cuál es el protocolo ese? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5. Ya lo tienen ahí. 26:5. Y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios,
Dice, un arameo a punto de perecer, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales, con milagros. La original dice con signos y maravillas, con signos y maravillas. Dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, y esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que tú me diste, Jehová. En aquel tiempo, cuando los israelitas iban a entregar su ofrenda, se paraban en el tabernáculo, cuando existía el tabernáculo, o se paraban en el ¿cómo se llama? En el templo que ya estaba hecho, en el templo que había sido construido, dependiendo del tiempo en el cual ellos estaban. Y leían esto, y decían esto, y recordaban todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había hecho en sus vidas, que los había sacado de Egipto con mano poderosa por causa de que Egipto, ellos habían clamado a él y habían clamado a él por todo lo que Egipto estaba haciendo con ellos. Había mucha injusticia con ellos, los traía ahí como esclavos. Y dice ahí que ellos decían, Señor, recordamos que tú nos llevaste a Egipto, recordamos todo lo que nos sucedió a Egipto, cómo nos trató Egipto, recordamos cuando te clamamos, recordamos cuando nos respondiste, recordamos también que todo lo que tenemos tú nos lo has dado, y por causa de eso, aquí yo he traído mis primicias, mi ofrenda. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el pueblo anteriormente, en ese tiempo, el pueblo se movía porque en él había mucho agradecimiento, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento. Muchísimo, ellos estaban muy agradecidos con todo lo que Dios había hecho en sus vidas, con todo lo que Dios le había dado. Ellos estaban agradecidos con todo lo que Dios le había dado, con todo lo que Dios había hecho en su vida. Y de alguna manera u otra, el Shabbat marca el conteo de el final de las 7 semanas después de la fiesta de Pascua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te quiero decir esto? Que la fiesta de Pentecostés, el Shabbat, pues realmente es el final de las fiestas que empezamos en Pascua. 7 semanas. 7 semanas. Y hay algo muy diferente que se hace en Pascua y que se hace en Pentecostés. Primero que nada, en Pascua se nos ordena a nosotros comer pan sin levadura. Y en Pentecostés se nos ordena comer panes, pero con levadura. Con levadura. Entonces, pan leudado, o sea, leudado con levadura. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que en todo momento, desde la fiesta de Pascua hacia la fiesta de Pentecostés, durante el tiempo de las 7 semanas, durante los 50 días, tiene que haber una purificación, tiene que haber una limpieza, tiene que haber sacar uno de todo su ser, de toda su persona, todo aquello que de alguna manera u otra te está perjudicando para tener una relación con Dios, te está perjudicando para tomarte de la mano de Dios, te está perjudicando para caminar con Dios. Entonces, Dios nos marca aquí en su palabra que estos tiempos nos hablaba y nos decía Dios, que son tiempos de purificación, son tiempos, las 3 fiestas en el año nos marcan un tiempo para juzgar nuestro corazón y ver qué es lo que nos está afectando, que no nos permite tener una relación íntima con Dios, o posiblemente que ya nos haya alejado de Dios. Por eso en todo momento nosotros estamos atrás de ti, en que te congregues, en que recibas discipulado, en que leas la palabra, en que ores.
porque es lo que nos va a mantener a nosotros firmes en el camino. Yo te puedo decir algo sin temor a equivocarme. En cualquier denominación, en cualquier iglesia que haya en estos tiempos, en estos momentos, por causa de no estarse congregando, hay mucha gente que ha dejado de congregarse por vía internet, ha estado dejando de seguir escuchando de la palabra por causa de que ya no va a congregarse. Y de eso no quiero hacer ni una declaración, pero puedo estar seguro que hay mucha gente que se ha enfriado. Hay mucha gente que se ha enfriado. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, nuestras sagradas escrituras, es algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Así como el pueblo de Israel, como los judíos le dan gracias a Dios. Porque gracias a la palabra de Dios, Dios ha obrado en nuestra vida. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha cambiado. Dios ha cambiado nuestra familia, Dios ha cambiado nuestro matrimonio. Ha habido cambios. Y siempre nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Y la fiesta de Shavuot, nos narra siempre, en todo momento nos narra acerca de la salida de Egipto, del libro de Éxodo. En todo el libro de Éxodo, en Levíticos y en Deuteronomio, donde nos habla de las fiestas de Dios. En las fiestas de Dios siempre nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nos narra también de las cosechas, nos narra de cómo llevarla, pero nunca se nos narra acerca de la celebración de que Dios nos dio el Torá, de que Dios nos dio la palabra, de que Dios nos dio las Sagradas Escrituras. Y esa es una de las cosas en la cual nosotros tenemos que estar firmes. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia, de los 5 primeros libros, nosotros podemos traer enseñanza o podemos encontrar enseñanza acerca de que nosotros tenemos que celebrar el día de entrega de la palabra de Dios, del Torá, como usted le quiera llamar. ¿Por qué los judíos, por qué la gente lo celebra? De esos lugares lo celebra. ¿Por qué? Porque habían cosas que, así como existe la ley escrita, así existen leyes orales. Y una de las cosas, y esas leyes orales han sido plasmadas en el Talmud, conforme a sus costumbres. Por ejemplo, yo te puedo decir algo. ¿Qué me está enseñando usted, pastor? Si nosotros nos vamos a los tiempos antiguos, en la época de Jesucristo, el 90% de toda la población, era una población que no sabía leer ni escribir. Estamos hablando de ¿cuántos años de diferencia? De más de 1000 años. Desde el principio. Estamos hablando desde el monte de Sinaí. Donde estaba Jesús. Estaba hablando más de 1000 años. No vamos a ponerle ahorita las fechas exactas. En el tiempo donde existía Jesucristo, el tiempo que vivió Jesucristo, el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Ahora imagínense en el tiempo de Moisés, cuando fue dado el Torá, dicen ahí, según las costumbres, que en el tiempo de que vivió Moisés, si el 90% de la población no sabía leer ni escribir cuando Jesucristo estaba, imagínense cómo estaba en el tiempo en que Moisés era niño. Se cree que el que acompañaba a Moisés, el que cuidaba a Moisés, el escudero de Moisés, como usted le quiera llamar, porque Moisés era un niño que era bien cuidado, porque creció en el palacio. Tenía sirvientes Moisés, tenía gente que lo cuidaba. Y se cree que el que lo cuidaba sabía leer y escribir. Él fue instruido en esa parte. Hay mucha gente que se agarra y dice así: de lo vil y menospreciado
sacará el hombre y avergonzará a los sabios. Sí, efectivamente, de los viles y menospreciados, porque así dice su palabra. Pero, ¿por qué Dios llama a Moisés? ¿Por qué Dios llama al apóstol Pablo, a Saúl? Porque de alguna manera u otra, Dios va a llamar a la gente que necesita para lo que necesita hacer. Así que por lo tanto, nosotros tenemos que quitar toda la ignorancia que pueda haber. Nosotros tenemos que preparar tanto en el mundo secular como también en lo espiritual. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces, imagínense en aquel tiempo, en el tiempo que fue dada la Torá, la ley o las Sagradas Escrituras, en ese tiempo nadie sabía leer. Si nosotros nos vamos y leemos cuidadosamente esa parte de Éxodo 19, cuando se manifiesta y todo lo que se manifestó en el monte Sinaí, todo lo que sucedió en el monte Sinaí, yo la verdad que yo no le tiro la culpa ni me enojo a la gente que no quiso estar o subir al monte Sinaí por todo lo que estaba sucediendo. Ahorita con un temblor, con una tembladera chiquitita, todo el mundo sale corriendo. Imagínense cómo estaba en el monte Sinaí ese día que se dio el Torá, ese día que se dio la ley, ese día que se dio las Sagradas Escrituras, como usted le quiera llamar. Dice ahí que la presencia de Dios fue manifestada por medio de fuego. ¡Wow! Había un humo tremendo, rayos, centellas, como usted le quiera llamar. Se estaba manifestando algo tremendo. Y empieza Dios a hablar y empieza Dios a dar las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo tenía eso? 3 meses. 3 meses. Aproximadamente tenía, dice ahí en el mes tercero. Dice ahí en el mes tercero. Dice que tenía aproximadamente 3 meses de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Cuántos habían salido de Egipto? Quiero que usted se vaya a esos tiempos. ¿Cuántos habían salido? Habían salido más de 2 millones de israelitas. Más aparte, toda la gente que se anexó porque vieron el poder del Dios del pueblo de Israel y dijeron, oye, mira cómo se manifestó, mira cómo los tiene bendecidos, mira cómo lo tiene como bendecidos. Yo me voy con ellos porque si yo adoro a ese rey me va a ir bien. Y habían más de 2 millones de personas en el monte Sinaí. Y había gente que hablaba diferentes idiomas. Había gente que hablaba diferentes idiomas. Y según las costumbres de los judíos, según las costumbres que están escritas, se dice ahí que en el momento que Dios estaba hablando, habían 70 ángeles hablando en las 70 lenguas que habían de la gente que había en ese momento. Habían 70 ángeles traduciendo en las 70 lenguas que habían en ese tiempo. Había un ángel, cuando Dios decía algo, desde el ángel decía Roscomosétere, y el otro decía Chincaraguácara, y el otro decía Chinchonguán, y el otro decía Bombimbín. Uno por cada nación que había ahí, uno por cada lengua que se hablaba ahí. En ese tiempo, que luego se manifestó de igual forma en el libro de los Hechos. ¿Cómo se manifiesta en el libro de los Hechos? Por medio del Espíritu Santo. Acuérdense perfectamente bien que en el tiempo de Sinaí Dios se manifiesta en los ángeles y le habla a los ángeles, le pasa el mandamiento y le da todo lo que tiene que ahí, todo lo que Dios le decía ahí, que tenían que guardar todos los estatutos, pero en el libro de los Hechos se manifiesta el Espíritu de Dios hablando en las personas que estaban ahí. Ya se desconectó. En el libro de los Hechos se manifiesta el Espíritu de Dios en los 120 que estaban ahí. Y los 120 que estaban ahí empiezan a hablar en lengua a todos los que estaban ahí. ¿Y qué es lo que decían? ¿Qué es lo que decían?
estaban haciendo lo mismo, estaban hablando, estaban diciendo todos los mandamientos en la forma de que Jesús se los había enseñado. ¿Se desconectó? ¿Qué sucedió ahí? En el tiempo que estaban en el monte Sinaí, 70 ángeles estaban traduciendo a las 70 lenguas ahí. Y en el tiempo del libro de los Hechos, el Espíritu de Dios se manifiesta en los hombres, en los discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús empiezan a hablar en otras lenguas, a repetir todos los mandamientos conforme Dios les había enseñado, Jesús les había enseñado, perdón. El libro de los Hechos nos marca eso, y nosotros tenemos que entender algo, que hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos, porque desconocemos esa cultura de aquellos tiempos donde toda la enseñanza no había papel, brother. No había papel, no habían plumas, no había lápices, el papel era muy caro. Para poder conseguir el papel que se necesitaba para escribir, se necesitaba primeramente billetes. Aparte, no había papel, no cualquiera podía tener un papiro, nadie podía. Si nosotros nos vamos a ese tiempo, las enseñanzas eran orales. En la sinagoga se paraba todo el mundo ahí, se paraba el rabino, se paraba el maestro, se paraba como usted le quiere enseñar, se paraba en la sinagoga y todas las enseñanzas eran orales. Y hay muchísimas enseñanzas que se hacen por costumbres, que se hacen por leyes, porque recordemos que este libro es un libro judío, es un libro hebreo, la escribieron los judíos. Y hay muchas cosas que están enseñadas conforme a las enseñanzas de ellos. Por ejemplo, la gente, todo el tiempo ha existido gente legalista. Todo el tiempo ha existido gente, desde aquellos tiempos ha existido gente legalista, o sea, gente muy religiosa, gente que le mete de más, gente que hace leyes de hombres, que sigue las leyes muchas veces de los hombres. Y en aquel tiempo juzgaron a Jesús porque sus discípulos habían comido un sábado. Y también juzgaron a Jesús porque Jesús había sanado un sábado. Y dijeron, ¿por qué estás sanando los sábados? Si los sábados no se puede hacer nada. ¿Por qué están comiendo tus discípulos ahí si los sábados no se puede hacer nada? Esa era gente muy legalista, porque las costumbres de aquellos tiempos decía que si hay alguien que se está muriendo, hay alguien que necesita ayuda, aunque sea sábado, tú lo tienes que ayudar. Los doctores judíos que son, y te hablo de doctores judíos, porque cuando hablamos de un judío, hablamos de una persona que respeta más los mandamientos que nosotros, por un decir. De eso podemos estar seguros muchas veces. Y es el mejor ejemplo que te puedo dar. Los doctores judíos, si un sábado le llaman a ellos para atender a una persona que se está muriendo, lo van a atender. Entonces, en aquel tiempo han habido leyes orales, o sea, se han mantenido también las leyes orales, todo ese tipo de leyes orales. Entonces, y no me quiero desviar mucho en eso, ¿no? Pero para poder entender muchas veces correctamente la palabra de Dios, necesitamos conocer mucho más, cada día meternos más, escudriñar la palabra, buscar de ella allá. Y dice ahí, y he escuchado a gente que dice, pastores que dicen que la palabra de Dios es como si fuera un huerto. Que un huerto, ¿qué sucede con un huerto? Cuando tú lo ves de lejos no puedes apreciar cuántas cosas buenas tiene para ti. Pero cuando tú te acercas al huerto puedes encontrar manzana, puedes encontrar pera, puedes encontrar fruta, puedes encontrar joyas que de alguna manera u otra van a ser para beneficio de nosotros. Entonces nosotros en todo momento tenemos que seguir escuchando, buscando más de Dios, conociendo más de Dios. ¿Por qué? Te lo acabo de leer. Porque eso nos va a ayudar a nosotros para ser mejores personas. Eso nos va a ayudar a nosotros para vivir más. Eso nos va a ayudar a nosotros para que todo lo que hagamos sea próspero cada día. Entonces el Shabbat sirve para dar a conocer nuestro corazón, te dije yo desde un principio. ¿Por qué sirve el Shabbat, el Pentecostés, para dar a conocer
nuestro corazón? ¿Por qué la fiesta de Dios, perdón, la Pascua, el Pentecostés y el tabernáculo sirven para dar a conocer nuestro corazón? Porque Dios nos pide a nosotros, en el libro de Deuteronomio capítulo 16, que no nos presentemos con las manos vacías. Y dice, y que demos conforme Dios nos ha dado. Y en este mundo tenemos muchos compromisos financieros, tanto en este mundo como en este tiempo, como en los tiempos pasados, habían compromisos financieros. Había que pagar la renta, había que pagar la casa, había que pagar el carro, había que comprar ropa, había que comprar comida, había que pagar la luz. Y Dios nos pide a nosotros, aparte de eso, Dios nos pide que nosotros llevemos a la casa de Dios. Y dice que vayamos a la casa de Dios y no vayamos con las manos vacías. Y nos dice que demos conforme Dios nos ha dado. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que en toda la palabra, y se lo digo a todo aquel que conoce y se lo digo a todo aquel que tampoco conoce la palabra, que cuando Dios nos pide algo es porque Dios ya nos los dio, es porque Dios ya nos ha bendecido. Jesús decía, es mejor dar que recibir, es más bendición, es más de bendición dar que recibir. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, cuando tú das es porque ya fuiste bendecido. Exacto. O sea, cuando tú no has sido bendecido, ¿cómo vas a darle a la gente? ¿Cómo vas a ser misericordioso? ¿Cómo vas a ser generoso? ¿Cómo vas a ser sembrador si no hay? Pero cuando Dios nos pide algo a nosotros, es porque Dios ya nos bendijo. Efectivamente, el dar también trae otras bendiciones. Todo el que siembra cosecha, que el que da a los pobres, Dios nos los va a dar. Pero una de las bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando nosotros damos es que nosotros ya fuimos bendecidos, ya Dios nos dio. Y entonces nosotros tenemos que entender algo, que tenemos que dar conforme Dios nos haya bendecido. Y esa es una de las formas en que Dios trata con nuestro corazón. Es una de las formas en que nosotros abrimos nuestro corazón, porque Dios nunca nos va a pedir algo que no nos ha dado. Y esa es una ley. Para Dios es una ley, para Dios jamás te va a pedir algo que tú no has dado. Es más, nadie de los que estamos aquí vamos a poder dar algo que no hemos recibido o que no tenemos. Yo no sé por qué, y cambiando de tema, ¿cuánto tiempo tengo? Yo no sé por qué la gente le gusta andar buscando consejos de la gente que no tiene ni idea de cómo se hacen las cosas. El consejo que necesita. Y a la gente en la iglesia le fascina estar dando consejos que ni siquiera ellos han pasado por, han estado en esos lugares o tienen la autoridad para enseñarlos. Estamos aquí. Entonces, eso es una ley. Nadie puede dar algo si no lo ha recibido. Nadie puede dar amor si no lo hemos recibido. Nadie lo puede dar. Entonces, el dar, ¿qué es lo que produce el dar? El dar produce que hay un cerco de protección contra la avaricia. El dar produce un cerco de protección contra el egoísmo. El dar produce un cerco de protección contra todo aquello que quiera venir en contra de tus finanzas, en contra de tus pertenencias, en contra de todo lo que tú tienes. El dar nos pone a nosotros un cerco de protección en las finanzas, en la salud, en la familia, en todo, en el negocio, en la casa, en todo lo que tenemos. El dar abre las puertas para que a nosotros lleguen todas las bendiciones que nosotros hemos soñado. El dar nos abre a nosotros las puertas para que vengan las bendiciones que nosotros necesitamos. ¿Cuántos de los que están viéndome tienen necesidades? Bueno, pues el dar produce un cerco de protección para ti, para tu familia, para tu casa, para tus generaciones, para todo lo que tú tienes. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que ser generoso, que ser generoso cuando no nos piden una cantidad, ser generoso cuando nos piden una cantidad, cuando nosotros somos generosos y cuando no nos piden una cantidad, automáticamente sacamos lo que traemos por dentro de lo que Dios es. Cuando a ti te dicen, vamos a darle una ofrenda a tal persona, de la forma en que tú muestras tu generosidad, de esa forma estás demostrando lo que hay en tu vida de Dios. ¿Estamos aquí o no estamos aquí?
lo que tenemos de Dios en nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera u otra, cada vez que nosotros tenemos un gesto de generosidad, un gesto de misericordia, un gesto de amor, un gesto de no sé, de lo que sea, estamos sacando o demostrando o estamos demostrando lo que hay dentro de nosotros que es de Dios o que Dios tiene. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios ahí? Hay principios de generosidad. Hay principios para desarrollar tu generosidad. Dice ahí que nosotros traigamos una ofrenda y no te lo hago porque me interesa tu dinero, no. No, para nada. No. Aquí no nos interesa el dinero. Una de las cosas que yo he aprendido de mis padres espirituales es que el dinero no es el motivo por el cual nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Estamos aquí. Y te lo voy a hacer como este ejemplo. Yo en una ocasión estaba con la profeta y le dije, profeta, entonces nosotros podemos llevar eventos a Ciudad del Carmen para sacar dinero para la construcción y comprar el terreno del templo. No. Cuando Dios ve que tú estás haciéndolo por dinero, automáticamente te aparta. Entonces yo quiero decirte el día de hoy que a nosotros no nos interesa tu dinero, nos interesa y va a traer satisfacción a nuestra vida que tú seas bendecido. Entonces, hay principios para desarrollar nuestra generosidad y vamos al libro de Levíticos capítulo 23, versículo 22. Levíticos 23, ¿ya lo tienen? El 22. ¿Ya lo tienen? Levítico 23, versículo 22. No, es que no es ese. Aquí está. Sí, dice, y cuando segaréis la mies de vuestra tierra, es el 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, dice, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es? ¿Qué mandamiento? ¿Qué principio viene a nuestras vidas para desarrollar nuestra generalidad? Ese que acabamos de leer. Dios nos dice que nosotros no cortemos en aquel tiempo, no cortaran y dejaran las esquinas. Miren lo que dice aquí. Dice, no segaréis hasta el último rincón de ella, que dejes un rincón de tu tierra que tú sembraste y que no recojas las cosechas. Dice que ese rincón va a ser para el pobre, va a ser para la viuda, va a ser para el extranjero. Pero, ¿de dónde viene la generosidad? ¿De dónde viene ese principio para desarrollar nuestra generosidad? Que posiblemente en tu corazón es el que va a decir, tu generosidad que hay en ti va a decidir de qué tamaño vas a dejar el lugar de ese rincón. Ese rincón lo puedes dejar sin cortar la cosecha de 1 metro cuadrado. Lo puedes dejar de 10 metros. Lo puedes dejar de 20 metros. Lo puedes dejar de 1 hectárea. Lo puedes dejar de 2 hectáreas, dependiendo también lo que tengas, ¿no? De terreno. Pero la generosidad en ese tiempo se veía. La generosidad en ese tiempo se veía o se demostraba dependiendo el lugar, el tamaño del lugar, del rincón que tú dejabas para los pobres y para el extranjero y para todo aquel que necesitaba ese fruto. Estamos aquí. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide de qué tamaño va a ser, de qué tamaño va a ser el lugar? ¿Quién es el que decide cuánto vas a dejar? Sandra, ¿de qué medida? ¿Quién es el que decide de qué medida vas a dejar sin levantar cosecha? ¿Quién lo decide? Sandra, Paola, Rosalía, Iván, Fernando, Alfredo, ¿quién es más? Los hermanos, el hermano David, la hermana Ceci, Adriana, Fabiola. ¿Quiénes son los que van a los que van a decidir qué tanto le van a dar a Dios? ¿O quiénes son los que van a decidir
¿De qué tamaño va a ser su generosidad? ¿De qué tamaño va a ser el lugar que le van a dar a Dios? ¿De qué tamaño va a ser la cosecha que no van a recoger? Nosotros, los administradores, Dios te lo deja ahí. Y Dios te lo deja para que tú desarrolles tu generosidad. Estos tiempos de cosecha, estos tiempos de fiesta, Pascua, tabernáculos, Pentecostés, son tiempos donde Dios nos da la oportunidad para demostrar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y yo te puedo dar un ejemplo aquí, algo muy fuerte. Ruth. ¿Qué sucedió con Ruth? Ruth sucedió, se murió su marido, sucedieron muchísimas desgracias, mas ella toma la decisión de cuidar de su suegra, Noemí, y ayudarla en su alimentación, de cuidar a su suegra Noemí. ¿Y cómo la cuidaba y cómo la ayudaba? Con los frutos que recogía de la gente que dejaba, en los rincones. De esa forma, Noemí alimentaba y llevaba el alimento para dárselo a su suegra, Ruth recogía para llevar a su suegra Noemí. Y de alguna manera u otra, eso fue lo que llamó la atención de Boaz. Porque Boaz era el dueño de ese lugar. Boaz era una persona muy temerosa de Dios. Boaz era un juez en aquel tiempo. Era una persona que estaba cargada. Es una persona que tenía. Y miren nada más. Y aparte de que le dio chance a Ruth de que recogiera lo que había en los rincones, lo que Dios había dicho que dejaran, le dio de más. Y ella se sorprende que Boaz le dio de más. Y le dice, óyeme, ¿por qué de alguna manera u otra tú me estás dando de más? ¿Por qué me das de más? Porque yo investigué sobre ti. Yo investigué que tú decidiste trabajar y luchar para ayudar a tu suegra. Yo ya vi lo que hay en tu corazón, le dice, y por tanto, no me importa darte más. Lo mismo trabaja con Dios. Lo mismo trabaja Dios con nosotros. Cuando agarra y de alguna forma u otra ve nuestra generosidad, Dios ve la forma en la que damos, ve de cómo damos, ve de que el dinero no nos importa, ve que lo que nos importa es agradarle a Dios, ve que nos importa es cumplir algo que Dios había mandado y dice, wow, denle, abra los cielos y que se derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre esta persona. Lo mismo. Y mira qué tanto implica o qué tanto implicó el comportamiento de Ruth, porque Ruth no había estado trabajando solamente en el tiempo de la cosecha. Ruth había estado trabajando también en el tiempo de las 7 semanas, los 50 días ahí. ¿Qué tanto influyó eso con Ruth? De que Ruth fuera aceptada para poder ser esposa de Boaz. Porque Ruth era moabita y decía ahí que ninguna moabita o ningún moabita podía habitar. Ay, entonces, mira, te voy a enseñar algo. Entonces, si Ruth era moabita y no podía habitarse, porque fue aceptada como mujer de Boaz, y Boaz era un temeroso de Dios, sabía todos los estatutos que tenía que guardar. Y aparte, porque Boaz era un juez. Aparte, Boaz era un juez. Y imagínense que Boaz, siendo un juez, se salga de la ley o se salga de todo lo que tiene que llevar. ¿Qué tan importante es esto, lo que te estoy diciendo? Yo quiero que te vayas a ese lugar. De que Ruth, la descendencia de Ruth, de la descendencia de Ruth y de Boaz, vino el rey David. Uno de los personajes tremendos en la Biblia. Y no solamente eso, de la descendencia de Boaz y de Ruth vino Jesús. ¿Y por qué fue aceptada? Ruth como esposa de Boaz? Y decía ahí que ningún moabita podía habitar en esos lugares. Si tú me invitas a cenar, yo te lo enseño. Y aparte era sacerdotisa de Baal.
Primero que nada, porque ella tomó la decisión de seguir al Dios de Israel, de amar al Dios de Israel, de hacer todo lo que el Dios de Israel había marcado en su palabra, porque Dios lo dijo así. Esta palabra no solamente va a ser para ustedes, todo aquel que salga con ustedes, todo aquel extranjero, todo aquel que nazca en el camino, todo aquel que y respete las leyes, yo lo voy a bendecir. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios marca en su palabra es algo que nosotros tenemos que llevar, es algo que nosotros tenemos que llevar, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que vivir. El ser generoso es un principio para Dios, para poder ser bendecido. Dios no nos marca ninguna cantidad en muchos principios. Dios nos marca ninguna cantidad, no como el diezmo, la 10ª parte. En esta parte nos dice, conforme Dios te haya bendecido. En estos tiempos, de alguna manera u otra, nuestra generosidad marca en la forma en que nosotros vamos a ser bendecidos. Ya te puse el mejor ejemplo de Ruth. Nuestra generosidad va a marcar en estos tiempos cómo nosotros vamos a ser bendecidos. Tu ofrenda, tu pacto, tu diezmo, tu primicia, todo va a marcar la forma en que tú vas a ser bendecido. No hay otra. A mí la verdad que yo la verdad que no soy partícipe de decirle que Dios te bendiga. Sí lo digo y todo, yo le doy bendiciones a todo el mundo y todo el rollo, sí yo lo digo. Pero recordemos que las bendiciones vienen por causa de la obediencia, por causa de hacer lo que Dios marca en su palabra. Que Dios marca en su palabra. Hay gente que te tira ahí, da esta oración y a las 3 horas vas a recibir una noticia. Y ves ahí la gente mandando esos mensajes. Y que porque a las 3 horas va a haber nada. Todo premio, toda recompensa viene por causa de una obediencia. Es como si nosotros agarramos y llevamos bien la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es el final de las fiestas de Pascua. Dice ahí el libro de Eclesiastés que lo mejor de todo es el final del negocio. O sea, si tú no has recibido lo que tú esperabas de la fiesta de Pascua por causa de lo que tú dices, pues no dejes de dar. Dice que tarde o temprano vamos a cosechar. Posiblemente Dios no nos ha dado lo que nosotros le hemos estado rogando y pidiendo y anhelamos porque nos va a perjudicar, porque nuestro corazón no está preparado para recibirlo todavía. Posiblemente sea eso, no sé qué posiblemente que sea, ¿no? No sé qué sea, pero nosotros en todo momento tenemos que entender que lo que le asombra a Dios es nuestra generosidad, nuestro agradecimiento, el ser agradecidos con Él. El ser agradecidos con Él. Entonces, no importa cómo empezamos. No importa cómo empezamos, nosotros no importa cómo empezamos, sino lo que importa es cómo nosotros vamos, cómo el inicio trae sudor, el inicio trae esfuerzo, el inicio trae llanto, cuando tú inicias un negocio, cuando tú inicias a hacer algo en tu vida, a hacer un cambio en tu vida, cuesta trabajo. ¿A quién no le cuesta trabajo ponerse al 100 ahorita en la dieta? En tener mejor cuerpo, claro que cuesta trabajo, el inicio es lo que más cuesta, pero ya cuando vas encarrilado, ya nadie te para, y cuando llegas al fin, al fin del negocio, automáticamente ahí es donde ves tú todo lo que tú sembraste, Shavuot es el tiempo para demostrar cómo está nuestro corazón, Shavuot es el tiempo para volvernos, para sacar todo aquello que nos está perjudicando, para poder tener una relación con Dios. Yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que de alguna manera u otra han dejado de hacer lo que tienen que hacer. Yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que en estos tiempos no han seguido haciendo lo que antes hacían. Orar, leer la Biblia, ser misericordioso, ser generoso, servirle a Dios.
En este tiempo son tiempos donde vamos a empezar a cosechar. Yo lo declaro y lo decreto en el nombre poderoso de Jesús, que a partir del lunes, después de que terminen las fiestas de Pascua, de Pentecostés, perdón, vamos a empezar a cosechar, así como el pueblo en aquel tiempo terminaba de la celebración y luego empezaba la cosecha. Así vamos a hacer nosotros. Yo estoy creyéndole a Dios, y se lo he dicho a varios discípulos, estoy creyéndole a Dios. Sigo creyéndole a Dios que nos va a sacar de esta crisis, que nos va a sacar de este tiempo bien bendecidos. Yo estoy creyéndole a Dios que en este tiempo donde terminamos de celebrar las fiestas de Pascua y las fiestas de Pentecostés, vamos a empezar a levantar la cosecha. Tenemos que estar listos para levantar la cosecha. Tenemos que estar listos para levantar la cosecha. Lo que más importa es el final del negocio. Una de las cosas que van a demostrar nuestro corazón, una de las cosas que van a mostrar nuestro corazón es de la forma en que nosotros nos vamos a comportar o qué vamos a hacer después de haber recibido la bendición de Dios. Cuando tengamos la semilla, cuando tengamos ahí la bendición, ¿cómo vamos a actuar? Esa es la parte más difícil. ¿Lo doy o no lo doy? ¿Le doy a Dios lo que le corresponde o no? Es una lucha, yo ya lo viví. Eso es lo más importante del negocio. Esa es la parte más importante para Dios. Esa es la parte más importante para ti. Eso es lo que va a traer o a hacer parteaguas para que tú sigas siendo bendecido. Para que tú seas bendecido, para que tú sigas siendo bendecido. El desierto, la crisis, nos ayuda dice la palabra, a desarrollar la paciencia y a desarrollar muchas cosas, dones y habilidades. Pero realmente lo que va a mostrar de qué forma está nuestro corazón es cuando el negocio ya se haya culminado, cuando nos paguen. Eso es lo que va a traer el detonante. Eso es lo que va a traer a detonar todo. Es el tiempo el día de hoy de quitar todo aquello que está en nuestro corazón y volvernos a Él, volvernos a su palabra, volvernos a todo lo que Dios ha mandado a hacer. Es el tiempo el día de hoy de no meter pretexto, de no meter excusa y darle a Dios lo que tenemos que darle. Es el tiempo el día de hoy de tomar la instrucción, de tomar la ley, de tomar las palabras, de tomar las santas escrituras y empezar a hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es el tiempo, es el tiempo. Esto es lo que va a detonar. Esto es lo que va a detonar. Esto es lo que va a marcar el parteaguas. Es lo que va a marcar de qué tamaño va a ser la bendición. Padre, el día de hoy yo oro por este pueblo. El día de hoy yo oro en este pueblo. Padre, yo te pido, Padre de la gloria, Señor, que tú, Señor, los ayudes, los levantes, que seas tú trabajando en todo tiempo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú redarguyendo, mostrando, revelando, Señor, todo aquello que nosotros necesitamos hacer. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo al cuerpo de Cristo. Yo bendigo a cada persona que se encuentra viéndonos y a cada persona que nos va a ver. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro y decreto que ellos caminan en estos tiempos con temor de Dios,
que ellos caminan en estos tiempos haciendo y cumpliendo todo lo que Dios marca en su palabra. Y por causa de eso, yo declaro y decreto que son bendecidos, prosperados, que hay largura de años. Lo declaramos y lo decretamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a la gente que los hermanos que nos están viendo en Guadalajara. Yo los bendigo desde hoy. Mando la palabra el día de hoy, mando la bendición, sanidad, la palabra el día de hoy hacia Guadalajara, hacia todas las personas que nos ven. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro y decreto que Guadalajara tiene una cosecha primeramente tremenda de almas. Viene una cosecha de almas, viene una cosecha de finanzas, viene una cosecha de todo lo que ellos necesitan. En el nombre poderoso de Jesús les mando bendiciones a Guadalajara. Los bendigo, bendigo a toda aquella persona que se encuentre en este lugar, en este ministerio. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro también que en ese tiempo empezamos a levantar cosecha abundante, remecida, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú en todo momento, dando todo aquello que nos hace falta. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, llénanos de todo tu ser, llénanos y danos todo aquello que nosotros necesitamos, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Y quiero aprovechar esa enseñanza para que el día de hoy nosotros le demos a Dios lo que a Dios le corresponde. Yo creo que en estos tiempos, de alguna manera u otra, nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios nos ha mandado hacer en las finanzas es para ser prosperados y bendecidos en esa área. Hay muchísimas leyes. Hay muchísimas leyes. Hay leyes para los sacerdotes, hay leyes para la alimentación, hay leyes para las finanzas, hay leyes para el matrimonio, hay instrucciones para la familia, hay instrucciones para el matrimonio, hay instrucciones para el negocio, hay instrucciones para todo. Y si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en las finanzas, si nosotros llevamos y obedecemos las instrucciones de las finanzas, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Miren, yo te digo algo. Yo no conozco aún, ni he visto todavía a alguien que sea una persona obediente que Dios lo haya desamparado. Mi esposa me decía, cuando iniciábamos esto, yo me quejaba con Dios y le decía, Señor, por si yo ya sembré. Y mi mujer me dijo, ¿sabes qué, Gilberto? Sí, efectivamente ya sembraste. Pero por todo lo que sembraste, ya recibiste. Así que sigue sembrando. Eso me decía en el principio mi esposa. Pero es que yo ya sembré y no he recibido nada. Así puede haber mucha gente. Pastor, es que yo ya sembré y no he recibido nada. Por todo lo que tú has sembrado, ya recibiste. Si no has recibido todavía, pues sería algo raro todavía, ¿me entiendes? Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir sembrando, maestro. Yo no sé, maestro, pero yo quiero mi carro. Yo quiero mi negocio. Yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. Yo quiero casa para mis hijos. Yo quiero finanzas para poder vivir el tiempo que me queda de vida, que ya es menos de lo que yo tenía antes, sin ninguna preocupación de finanzas. Yo lo quiero. Yo creo que también usted lo quiere. Así que hagamos lo que nos corresponde hacer para obtener todo lo que queremos de Dios. En estos momentos pide usted un sobre ahí donde está. Pide usted un sobre. Recoja finanzas. Recoja pactos. Recoja siembras. Recoja pactos. Recoja siembras. Recoja todo lo que tiene que sembrar. O tiene todo lo que le tiene que dar. Todo. Y déselo al Señor sin miedo.
Yo sé que hay preocupaciones para la renta, para la comida, para la luz, pero Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Es una ley, es un mandato, es una instrucción para su pueblo, para que sigamos siendo bendecidos. ¿Qué sucede cuando tú siembras algo? Llega un tiempo que tú cosechas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para seguir cosechando? Volver a sembrar. Estamos aquí. Así que yo quiero orar el día de hoy por las finanzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el día de hoy reclamamos esas promesas. Reclamamos todas las promesas que tú nos tienes por causa de las finanzas. Señor, las reclamamos y te las ponemos y ponemos delante de ti cada peso, cada sacrificio de mis hermanos, cada sacrificio que han hecho de mis hermanos para poder ganar ese peso. Ponemos delante de ti cada sacrificio de mis hermanos para poder ganar ese peso y traérselo a ti. Señor, yo te pido todo lo que tú prometes por causa de la obediencia en las finanzas. Dice tu palabra que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta que sobreabunden. Yo declaro y decreto que en este tiempo aquí hay un pueblo en Carmen que a partir de mañana, y Guadalajara, perdón, aquí en Carmen, en Guadalajara, que a partir de mañana empiezan a levantar cosecha abundante, remecida. Dice ahí la palabra, no vas a poder ni a llenar la bolsa, se la vas a mover para que se siga llenando, para que te entre más. Yo lo declaro y lo decreto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, un fuerte aplauso a Dios ahí donde quiera que usted esté. Estamos despedidos. Saludos a los hermanos de Guadalajara. ¿Qué Fernando? ¿Qué guerra? Saludos a Fernando. Saludos a Toñito de Guadalajara. Le mando bendiciones, lo queremos mucho. Al hermano Toño. Al hermano Toño, no se nos olvida lo que ellos hicieron con nosotros cuando estábamos en Guadalajara. Nos llevaron comida, nos pasearon. Cuando operaron a mi esposa me llevaron una tortona así como de 1 kilo de carne, cada torta. A la hermana Claudia, a Elena, a Zoe, a Barak, Fabiola. Saludos a Héctor. Decimos a Héctor que se prepara, que ya vamos a abrir el local. Que necesitamos ya que se congreguen aquí. Iván Bolívar, le mando un mensaje al hermano Iván. A Adrianita, le mando un mensaje a Omar, a Adriana, a Minerva, Zoe, Barak. ¿A qué más, nena? Josefina, al hermano Pedro, al hermano Juan, Alma, a Coquita, el hermano, un saludo a Coquita, a Juan Ansúrez. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, en el nombre poderoso de Jesús.